El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Consejo de Ministros no dicta emergencia, pero anuncia 67 medidas para ayudar al llano. Habrá reducción de peajes, más frecuencias aéreas, prórroga de impuestos, nombran gerente para la crisis. Avianca, EasyFly y Aeronáutica evalúan reducción de tarifas luego de petición del procurador. Deportado de Estados Unidos regresa David Murcia, bendice a sus víctimas y enfrenta condena de 22 años. Contraloría de Bogotá investiga millonaria pérdida en empresa de energía de Bogotá. Fiscalía pide condena a hermanos Uribe Noguera. Procuraduría pide que los absuelvan. Alarmante cifra por violencia sexual en el país. 1 de cada 5 mujeres es víctima de violencia física o sexual de su pareja, revela la ONU. Más líderes denuncian amenazas en Córdoba. Comandante de fuerzas militares denuncia lo que llama provocación venezolana. Mañana en Asamblea General en Medellín, la OEA estudia caso venezolano. Llamado de atención de Corte Suprema de Justicia a congresistas. Insólita propuesta de alcalde de Bucaramanga sobre presos. Producción y consumo de cocaína alcanza récord mundial, Colombia incluida. Economía sí estaría estancada, advierten expertos. Exministro José Antonio Ocampo sugiere reformas. Y en deportes, David Ospina regresa a entrenamientos con Selección Colombia. Análisis en CMI. ¿Cómo enfrentará Chile a Colombia el viernes? La moda llega a 180 metros bajo tierra con el Africa Fashion Week en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Con este evento que combina la belleza y la historia, los espero en unos minutos, así que no me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Se tejen alianzas para la alcaldía de Bogotá. 2. No hubo humo blanco hoy en la Corte Suprema de Justicia. 3. Encuentro inédito de los 3 cacaos del sector financiero. Primera ñapa. ¿Cómo funcionará la alianza entre Colombia y Estados Unidos para vender bienes de la mafia? Y mi ñapa. Carta abierta de un hincha santafereño al mayor accionista de nuestro equipo. 1, 2, 3, la ñapa de extinción y mi ñapa santafereña al cierre. Con Luisa Tobo e Inés María Sabaraín. Buenas noches. El gobierno adoptó esta noche 67 medidas para enfrentar la emergencia desatada por el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. Los anuncios los hizo el presidente Iván Duque al término de un consejo de ministros que sesionó en Villavicencio. En la capital del Meta está Jennifer Agudelo. Jennifer, buenas noches. Detalles de las determinaciones. Inés María y televidentes, muy buenas noches, pues este Consejo de Ministros duró aproximadamente 5 horas y entre esas 67 medidas que tomó el gobierno están la disminución de los peajes en un 50% para las personas que viajen por las vías alternas hacia Villavicencio, un aumento de la flota aérea y también una ampliación del calendario tributario hasta el 30 de diciembre. Ante la crisis de la vía al llano, el presidente Iván Duque designó al viceministro de Transportes Manuel Andrés Gutiérrez como gerente de la zona. Y estará trabajando con él, reportándome directamente en la Casa de Nariño, el doctor Alejandro Salas, quien es asesor mío. También anunció un paquete de 67 medidas para superar la crisis, entre las que están: aquí incluye aumento en la flota aérea y disminución del costo de los peajes de las vías alternas para llegar a Villavicencio. De reducir en un 50% las tarifas de los peajes de las vías alternas. Se han apropiado 50.000 millones de pesos adicionales por parte del Gobierno Nacional para acelerar todas las obras que corresponden a la transversal del Cisga. El Banco Agrario va a fortalecer su presencia regional y va a habilitar esquemas de refinanciamiento, y la Superintendencia Financiera también va a instruir al sistema financiero que tiene presencia en la zona de afectación para que se extiendan las mismas políticas crediticias. Se extendió el calendario tributario para las personas naturales que debían pagar impuestos de renta y complementarios en los próximos meses para extenderlo hasta el 30 de diciembre.
Con estas medidas, el presidente Iván Duque no declarará la emergencia económica y social que estaban solicitando los habitantes de Villavicencio Meta. Y en hora de la mañana, más de 1000 personas marcharon por las calles principales de Villavicencio Meta, exigiéndole al gobierno que declare la emergencia social y económica ante la situación de la vía al llano. Más barato ir a Miami que venir a Villavicencio. El costo alto de los tiquetes aéreos es lo que, según los hoteleros, tiene en vilo sus finanzas tras el cierre de la vía al llano. Yo tengo perdidos aproximadamente 50 millones en el lapso del tiempo que no hemos podido operar. Tanto como el sector de turismo de Villavicencio como agricultores y habitantes de la zona salieron a marchar exigiendo medidas urgentes. Que se revisen los diferentes contratos que se han ejecutado con la concesionaria Vial de los Andes, porque se han invertido no millones sino billones de pesos. Apoyar por la parte aérea precisamente a los comerciantes, el traslado de los productos, para que no se encarezca la canasta familiar, que es lo que pedimos nosotros los colombianos. A la marcha se unieron habitantes de las zonas de Puerto López, Restrepo y Acacías. Estas 67 medidas anunciadas por el presidente Iván Duque empezarán a regir a partir de mañana. Desde Villavicencio Meta, con la cámara de Juan Carlos Moreno, informó Jennifer Agudelo, CMI La Noticia. Jennifer, muchas gracias, buenas noches. Avianca y la aerolínea EasyFly estudian una reducción en las tarifas en los vuelos al llano, tras el llamado del Procurador General Fernando Carrillo. Luego que la Procuraduría radicara una acción popular ante el Tribunal de Meta solicitando la adopción de medidas para garantizar una política de transporte aéreo ante la situación de la vía al llano, las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas, en especial Avianca e EasyFly, estudian la viabilidad de seguir aumentando las frecuencias con disminución de tarifas. Precisamente a través de un comunicado, Avianca reportó un aumento en los itinerarios para responder a la demanda de pasajeros entre Bogotá y Villavicencio. Se dio como resultado de las medidas la disponibilidad de 11.952 sillas en 184 vuelos que representan al día entre 6 y 8 rutas con más de 500 sillas. Las medidas tarifarias actualmente se fijaron como tope máximo en 600.000 pesos con un promedio de 275.000 pesos, sin incluir ya la medida tomada por la Aerocivil de eliminar la sobretasa aeroportuaria. Estos vuelos refuerzan la operación adicional anunciada, por lo que en total esta semana los viajeros cuentan con más de 2.500 sillas disponibles para volar en la ruta Bogotá-Villavicencio-Bogotá. En las últimas horas se aumentaron los vuelos con la disposición de 10 jets hacia la ciudad de Villavicencio. Y la Contraloría General advirtió que la carretera alterna al llano por Guayabetal no constituye una solución al cierre de la vía principal a Villavicencio por carecer de las condiciones de seguridad que se requieren. Luego de un recorrido por la llamada vía alterna al llano por Guayabetal, los técnicos de la Contraloría General concluyeron que esa carretera no constituye solución alguna por carecer de las condiciones de seguridad que se requieren. Primero, la vía alterna no presenta adecuadas condiciones de seguridad. Y segundo, pues para llegar solamente a Guayabetal se nos presentó más o menos 9 horas de camino. Hasta ahora, asegura la Contraloría, por el cierre de la vía al llano, cada día se pierden 73.000 millones de pesos derivados de actividades como la agricultura, el transporte y el comercio en general. 73.000 millones de pesos que involucran tanto sectores de la hotelería, del transporte, economía, del comercio, y sin contar con lo que tiene que ver con la subida de algunos precios en algunos productos, ¿no?, de la canasta familiar. A estas pérdidas se le suman los millonarios recursos que la nación tendrá que transferir para el arreglo de la vía. Y en las próximas horas se definirá el lugar definitivo de reclusión de David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG, quien llegó al país deportado de Estados Unidos. A las 11:10 de la mañana de este martes llegó a Colombia David Murcia Guzmán luego de pagar una condena de 9 años de prisión en Estados Unidos. Murcia fue puesto a disposición de un juez de ejecución de penas que definirá en qué lugar de reclusión enfrenta su condena de 22 años de cárcel por ser el cerebro tras la creación de la pirámide DMG y la conformación de varias empresas fachada en Panamá y Colombia. Con este mensaje Murcia contestó si reparará a las víctimas. Jesucristo bendiga a todo Colombia. Y es que según las víctimas de la pirámide no hay acciones de reparación frente a las millonarias pérdidas. A ninguna víctima se le ha reparado, se les ha dado máximo 500.000 pesos a los perjudicados, que son como unos 350.000 inscritos con la interventora. Las víctimas solicitarán a Murcia que revele la ubicación de más bienes. Podría ser posible, esperemos a ver en qué tónica llegó, y si hay alguien que le deba dinero, pues que nos lo haga saber para hacer efectiva
la reparación a víctimas. El caso por DMG inició con una investigación de la Fiscalía que llevó a la captura en 2008 de David Murcia Guzmán en Panamá. Tras un año, un juez lo condenó por los delitos de lavado de activos y captación masiva de dinero. En 2010 fue extraditado a Estados Unidos y tras un año fue sentenciado a 9 años de prisión en ese país. Tras cumplir la pena y no lograr un asilo en Estados Unidos, llegó a Colombia, donde tendrá que enfrentar su condena. La Contraloría de Bogotá investiga un millonario detrimento patrimonial en el Grupo de Energía de Bogotá por inversiones realizadas en Perú y que supera los 70.000 millones de pesos. CMI conoció el informe de la indagación. Según el organismo de control, el Grupo de Energía de Bogotá autorizó una capitalización por más de 70.000 millones de pesos, pero los dineros no entraron a la empresa, sino que se destinaron al pago de una sanción de Contugás, filial de la compañía en Perú. Vía capitalización, entregaron fondos para el pago de un laudo arbitral. Normalmente las capitalizaciones es para inyectar capital a las empresas para que las empresas funcionen, no para pagos de laudos arbitrales. El pago se habría hecho en diciembre del 2018 con autorización unánime de la Junta Directiva, lo que significa que la empresa en la que el distrito tiene el 65% de las acciones estaría asumiendo el costo de malas decisiones en el exterior. El Grupo de Energía termina pagando un laudo, competencia de una subsidiaria de ellos, que es Contugás. El informe también revela que en los 11 años de operación de Contugás, en la que la empresa de energía tiene el 68% de las acciones y TGI tiene el 31%, ha generado pérdidas millonarias. A 2018, el capital de Contugás es más del 95% de pérdidas. En un comunicado del Grupo de Energía aseguró que la controversia que originó la sanción se dio en la anterior administración. Sobre la capitalización reconocen que la hubo, pero que estuvo orientada a proveer recursos a Contugás para atender las obligaciones y evitar una situación financieramente más gravosa para la filial. La Fiscalía pidió que los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera sean condenados por el supuesto encubrimiento del asesinato de Juliana Zamboni. La Procuraduría, por el contrario, dice que no hay pruebas suficientes para condenarlos. La Fiscalía aseguró que los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera sí intentaron encubrir el asesinato de Juliana Zamboni cometido por su hermano Rafael Uribe Noguera. Los hermanos se defienden. Hemos alegado nuestra inocencia. Ha sido una situación muy difícil y creo que en este juicio le hemos probado a la ciudadanía y al juez que somos inocentes. Por su parte, la Procuraduría aseguró que la Fiscalía no ha demostrado hasta el momento que Catalina y Francisco hayan intentado esconder a las autoridades lo que ocurrió ese día. El 26 de julio se dará a conocer la decisión. Medicina Legal reveló preocupantes cifras sobre violencia sexual y muertes violentas en el país. 33 personas son asesinadas diariamente. El informe de Medicina Legal enciende una alerta. 9.445 niñas y adolescentes han resultado en estado de embarazo. La mayoría de ellas, dice el informe, es por violencia sexual. El mayor porcentaje es en niñas entre los 10 y los 13 años, en donde necesariamente es un delito sexual. Además de esto, el informe revela que la tasa de homicidios creció en un 6,7%. El aumento es de más del 6%. Tenemos que mejorar todas las articulaciones que estamos haciendo. Este año, Medicina Legal incluyó en su informe, además, el aumento de delitos como la pornografía infantil, la prostitución y la violencia sexual. Por su parte, la ONU alertó sobre un aumento en la cifra de mujeres víctimas de agresiones por parte de sus parejas. La Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres presentó un informe donde retrata la situación actual de la mujer en el mundo, y una de las cifras más alarmantes es que 1 de cada 5 mujeres denunció haber experimentado una agresión física o sexual por parte de su pareja durante el año 2018. Esto significa que el 17,8% de las mujeres en el mundo entre 15 y 49 años fueron violentadas. El mayor porcentaje de violencia de género se registró en Oceanía con el 34,7%, mientras que el menor fue registrado en Europa y Norteamérica con un 6,1%. El documento constata además la diversidad de familias que existen en el mundo y ofrece recomendaciones para responder a las necesidades de sus miembros más vulnerables. 4 líderes comunitarios de Tierra Alta, Córdoba, salieron de su municipio por amenazas similares a las que recibió María del Pilar Hurtado antes de ser asesinada en presencia de su hijo.
Las personas que denunciaron el asesinato de María del Pilar Hurtado, a quien consideraban una líder social, abandonaron sus casas por temor. Amenazando y titulando mi nombre como un objetivo militar para las autodefensas gaitanistas de Colombia, lo que pues superpone a uno hoy, después de anoche recibir otro panfleto, que la situación, lejos de avanzar en garantías para el retorno al territorio, pues se complica más. Y lo que nosotros creemos es que un grupo armado como este no está interesado en unos lotes en Tierra Alta, a menos que personas que sí estén interesadas en esos lotes hayan contratado a esta estructura para que efectivamente haga ese tipo de intimidaciones ahí en Tierra Alta. Aparte de estos hechos particulares de la última semana, en el sur de Córdoba está creciendo una situación de conflicto. En lo que va 2019 van 4 líderes asesinados en Córdoba y más de 20 amenazados, lo que dice entonces que la tal paz no ha llegado y que las tales garantías no existen. Desde enero las fuerzas militares desplazaron a la zona la Fuerza de Tarea Aquiles para contener el crecimiento de grupos armados ilegales. Bienestar Familiar otorgó a una hermana de la asesinada líder social María del Pilar Hurtado la custodia provisional de los 4 hijos de la víctima. La custodia de los 4 hijos de María del Pilar Hurtado, la líder asesinada en Tierra Alta, Córdoba, fue otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a una tía de los menores, de tal manera que permanezcan en su núcleo familiar. Consideramos que 6 meses es un tiempo prudencial para darle un seguimiento a las personas que asumen las custodias. Por ahora, a la tía de los niños el gobierno le brindará apoyo económico a través del programa Familias en Acción. Para que tenga una transferencia económica condicionada y tenga sobre todo programas de generación de ingresos que le puedan permitir sostener a estos 4 niños. La directora del ICBF explicó que un grupo especial con defensor de familia, trabajadora social y nutricionista está encargado de atender a los 4 niños y de garantizar el restablecimiento de sus derechos. El gobierno nacional denunció un nuevo abuso a pobladores colombianos por parte de militares venezolanos en la frontera. La más reciente agresión de militares venezolanos a pobladores colombianos ocurrió en la región del Río Negro, en el departamento del Guainía, según confirmó el comandante de las fuerzas militares. Esta lancha quiso ser interceptada por autoridades del régimen venezolano. Ellos, los civiles, buscaron protección inicialmente en el ejército brasileño, posteriormente continuaron su movimiento, hubo disparos al aire por parte de autoridades venezolanas. En esa misma frontera, grupos armados colombianos han atacado al ejército y a la armada desde territorio venezolano. Tropas de la Armada Nacional fueron atacadas desde Venezuela, fueron hostigadas con disparos de fusil, con lanzamiento de granadas y todo desde territorio venezolano. Los 2 hechos fueron denunciados por la Cancillería ante organismos internacionales. Y desde mañana Medellín será el escenario de la Asamblea General de la OEA. El tema principal será la situación venezolana. Con un compromiso de paz con los 35 países que conforman la Organización de Estados Americanos OEA, el secretario general Luis Almagro inició la agenda previa de la Asamblea 49 que se realizará desde mañana en Medellín. Ustedes quiero reafirmarles la palabra empeñada desde el primer día que la misión llegó al país. No los vamos a dejar solos, seguiremos del lado de ustedes, visibilizando sus realidades, sirviendo de puente con la institucionalidad. La violación de derechos humanos y la crisis migratoria en países como Nicaragua y Venezuela serán los temas centrales. Esta es una situación que por supuesto se va desbordando en la medida de que siga avanzando. Y lo que hace la OEA es defender los valores democráticos. Líderes venezolanas revelaron que Fabiola Rosales, esposa del presidente interino Juan Guaidó, no pudo viajar a la Asamblea de la OEA por temor a que retuvieran su pasaporte. Tuviera que asilarse una embajada, la pusieran presa y realmente Fabiana Rosales de Guaidó en este momento es muy importante en Venezuela apoyando al presidente interino. La Asamblea de la OEA se realizará del 26 al 28 de junio en Plaza Mayor de Medellín. La Corte Suprema de Justicia llamó la atención a los congresistas para que solucionen entre ellos mismos los problemas que se deriven de las discusiones políticas. Según la Sala de Instrucción, no se puede pretender resolver todas las provocaciones, sarcasmos e ironías que en el ejercicio político se utilizan con denuncias por injuria y calumnia que congestionan los despachos judiciales. Producto de un infarto falleció a los 65 años el destacado periodista huilense Edgar Artunduaga.
En la mañana de este martes, en la ciudad de Neiva, falleció el reconocido periodista Edgar Artunduaga de un infarto mientras se disponía a salir a su emisora Huila Estéreo, como ya era regular en su rutina de trabajo. Que yo quiero que recuerden como un gran periodista, una persona que lo daba todo cuando de una investigación se trataba. Él se empleaba a fondo. Edgar había llegado hace pocos meses a la ciudad para retomar su labor como periodista en el Huila y se destacaba por sus denuncias sobre los hechos de corrupción tanto departamental como nacional. Muy crítico, muy estricto y odiaba a los corruptos además. En cuanto a medios de comunicación, este reconocido periodista formó parte de Radio Caracol, Todelá, Radio Santa Fe y otros medios radiales de la ciudad de Bogotá. Artunduaga además incursionó en la política siendo senador de la República. Una polémica propuesta para terminar con el hacinamiento en las cárceles hizo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Tras su polémico tercer reintegro al cargo sin cumplir aún la suspensión de la Procuraduría, nuevamente el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, es noticia, esta vez por la insólita propuesta que desde su Facebook Live hizo para combatir el hacinamiento carcelario del país. Ojo, su particular idea incluye cocodrilos y pirañas. Si yo tuviera la oportunidad, compro 100.000 hectáreas por allá en el Amazonas, por un lado el río, le echamos bastante cocodrilo y piraña, el que se meta al río se muere, y por el otro lado una buena vigilancia y restaurantes para que vendan la comida de los presos, los ponemos a trabajar, a producir. Y el que quiera comer, toca que pague la comida y se les paga salario. El mandatario aseguró que también será el próximo candidato presidencial. La ONU reveló que la producción mundial de cocaína llegó a máximos históricos y señala a Colombia como principal responsable. Según el informe mundial sobre drogas presentado hoy por la ONU, la producción mundial de cocaína pasó de 1.557 toneladas en 2016 a 1.976 toneladas en 2017, es decir, un aumento del 25%, la cifra más alta de la historia. Para la ONU, estos niveles récord se deben al incremento de la fabricación de este narcótico en Colombia, país al que responsabiliza del 70% de la producción mundial. El informe señala que durante 2017 en Colombia la producción de cocaína subió 31% comparado con las cifras de 2016. La ONU también afirma que Estados Unidos sigue siendo el consumidor número 1 del mundo y alerta sobre un dramático incremento en el número de muertes por consumo de drogas en el planeta, pues se pasó de 450.000 vidas perdidas en 2015 a 585.000 en 2017. Por último, la ONU advierte que hay una cifra récord de 271 millones de consumidores de droga en el mundo. El expresidente Juan Manuel Santos dijo que la guerra contra las drogas fracasó y propuso quitar la prohibición a todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Y una guerra que después de 40 años no se ha ganado es una guerra perdida. Así resume el expresidente Juan Manuel Santos el fracaso de casi medio siglo de la lucha contra las drogas, que para el Nobel de la Paz necesita buscar caminos como el de la legalización para lograr resultados. También aseguró que la prohibición beneficia la ilegalidad y le permite a los narcotraficantes actuar desde las sombras. Si podemos regularizar el tráfico, vamos a poder tener una lucha contra el narcotráfico mucho más efectivo. Es por ello que el exmandatario propone revisar la antigua clasificación de las drogas. Pero basada en la ciencia, no en la ideología. Santos recordó que la guerra contra las drogas en Colombia ha significado mucha sangre, pese a que aún sigue siendo una batalla perdida. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió que cosas malas suceden cuando los bancos centrales ceden a los intereses políticos, en clara referencia a la presión de Donald Trump para que la Fed baje sus tasas de interés. Con un contundente mensaje, el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, le dejó claro al presidente Donald Trump que las decisiones de política monetaria de la Fed no están supeditadas a las presiones de su gobierno, advirtiendo que en las mayores democracias los bancos centrales son independientes. See central banks lacking those protections, you see bad things happening. And that includes, by the way, our experience here in the United States. Powell defendió la independencia de la Fed al asegurar que pese a la campaña de Trump y del mercado para que recorte sus tasas de interés, la institución se mantiene aislada de las presiones políticas a corto plazo. Y pese a que Powell reconoció que ha aumentado la incertidumbre en la economía mundial, aseguró que la Fed actuará en el momento adecuado para evitar una sobrereacción que pueda provocar una recesión, enfriando la posibilidad de una reducción del valor del dinero en su próxima reunión de julio. Europa se derrite por cuenta de una intensa ola de calor. Países al oeste de Europa luchan por contener los efectos de una intensa ola de calor que amenaza con elevar los termómetros por encima de los 40 grados.
La razón es una masa de aire caliente procedente de África que encendió las alarmas de las autoridades, quienes han llamado a los residentes y turistas a tomar medidas preventivas que incluyen la hidratación y evitar las actividades al aire libre. En España, las temperaturas podrían llegar hasta los 42 grados, mientras que en Alemania se espera que el mercurio llegue a los 40 y en Holanda a los 36. En Francia, las autoridades declararon la alerta naranja en más de 50 departamentos del país por cuenta de las agobiantes temperaturas. Estados Unidos amenazó nuevamente a Irán. Otras noticias del mundo en CMI. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán de responder con una fuerza abrumadora y de manera aplastante a un eventual ataque de la nación islámica. Más temprano, el presidente iraní Hassan Rouhani condenó las recientes sanciones de Washington y aseguró que estas suponen el cierre de la vía diplomática entre ambos países. La llegada de un nuevo avión militar ruso a Venezuela fue fuertemente condenado por Estados Unidos, que puso en tela de juicio la versión de Moscú que indica que la aeronave está en el país petrolero realizando labores de mantenimiento. Un impresionante hallazgo de la Universidad de Columbia afirma que en el fondo del Océano Atlántico hay 3.000 kilómetros cúbicos de agua dulce atrapada bajo el agua salada del mar. Los científicos creen que este acuífero es el más grande que se ha encontrado hasta el momento. Los enormes propulsores del Falcon Heavy iluminaron el cielo de Cabo Cañaveral durante el lanzamiento más complejo de la compañía aeroespacial de Elon Musk. La aeronave cuenta con 24 satélites a bordo, además de las cenizas de 152 personas. La industria reportó un crecimiento del 1.2% al cierre de abril, según reportó el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. De acuerdo con la encuesta de opinión industrial de la ANDI, la producción al mes de abril mantuvo su tendencia alcista y para dicho periodo creció 1,2%, mostrando una desaceleración frente al mismo periodo del año anterior, cuando registró 2,5%. La agremiación atribuye el resultado a un aspecto contable, ya que en abril de este año hubo Semana Santa, mientras que un año atrás fue en marzo. Tenemos 10 días en los cuales, digamos, estamos cubiertos por las vacaciones de Semana Santa, que de alguna forma siempre tiene algún efecto. El año pasado habían caído en marzo, este año cayeron en abril. Lo cierto es que tenemos un crecimiento de producción de 1.2%. Las ventas de la industria crecieron 1,5% gracias a la buena dinámica de varios sectores. Que tuviéramos en este momento un impulso, por así decirlo, y un fortalecimiento de las políticas de crecimiento, que es un poco el llamado que nosotros hemos venido haciendo. Se destaca el aumento en la capacidad instalada de las empresas. Pero está estancada la economía. CMI consultó la opinión de varios expertos sobre este tema. Documentos económicos advierten que varias economías de la región continúan avanzando tímidamente. Nosotros estamos como estancados como países de renta media, o sea, no ascendemos a los países de renta alta. Las economías de renta media, como las de América Latina, a pesar de haber pasado por un auge de los precios de las materias primas, no lograron capitalizarlo, no lograron avanzar y se han estancado. Se requieren reformas para impulsar el crecimiento. Cuidarse de no gastar en exceso las bonanzas, hacer un salto hacia adelante en investigación y desarrollo y promoción de sectores productivos con más contenido tecnológico. Y tercero, reducir la desigualdad, porque creo que la desigualdad también es un obstáculo al buen crecimiento económico. Sumado a esto, propuestas de aumento salarial que superen la inflación son un freno a la creación de empleo y al crecimiento económico. El desempleo está disparado. En el último año se destruyeron 750.000 empleos. Además, iniciativas que obligan a las empresas a pagar prebendas o primas adicionales también hacen daño a las empresas que se ven obligadas a no contratar más personal. Este tipo de medidas lo que podría generar es la informalidad laboral, alentarla y también reducir la posibilidad del empleo formal. La centroderecha le está robando las banderas a la centroizquierda. Está lista la reglamentación que grava con renta a los dividendos superiores a 10 millones de pesos.
El gobierno tiene listo el decreto que reglamenta el valor a pagar cuando un accionista recibe dividendos. Este será del 15%. Los dividendos son aquellas sumas de dinero que reciben los socios accionistas, los cuales pueden recibir en el mismo año o pueden ser decretados o ser exigibles en años anteriores. Antes de la reforma tributaria no se pagaba cuando el dividendo era inferior a 20.560.000 pesos. Antes del 2017, los dividendos eran considerados como ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. A manera de ejemplo, si una persona recibe un dividendo de 50 millones de pesos, hoy debe pagar como impuesto de renta 7,5 millones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,15% a 1.557 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 6,06% a 350 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 3,24% a 1.495 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 12.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.187 pesos con 15 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.070 pesos y la venden entre 1.110 pesos. Un euro cuesta 3.626 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.07. El azúcar se transó en 12,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58.74. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65.08. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.985 pesos. James Rodríguez fue el segundo jugador más votado en la encuesta realizada por el diario Globo Esporte y que encabezó el brasileño Dani Alves. El colombiano además integra el equipo ideal de la primera ronda de la Copa América. Ya regresamos. Esperen minutos. 1. Se tejen alianzas para la alcaldía de Bogotá. 2. No hubo humo blanco hoy en la Corte Suprema de Justicia. 3. Encuentro inédito de los 3 cacaos del sector financiero. Primera ñapa. ¿Cómo funcionará la alianza entre Colombia y Estados Unidos para vender bienes de la mafia? Y mi ñapa. Carta abierta de un hincha santafereño al mayor accionista de nuestro equipo. 1, 2, 3. La ñapa de extinción y mi ñapa santafereña después de Pregunta Yamid. Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Marcelo Bulc, coordinador nacional de la asociación Brahma Kumaris en Colombia, sobre yoga, ¿ustedes meditan sobre sí mismos? Sí, 78,67%. No, 21,33%. Muy buenas noches. Por primera vez en la historia de Colombia, un parlamentario representante de uno de los antiguos territorios nacionales, Guainía, llega a la presidencia de la Cámara de Representantes. Se trata del dirigente político de origen liberal, pero hoy militante de Cambio Radical, Carlos Alberto Cuenca. ¿Para usted qué significa que uno de los antiguos territorios nacionales, con representación suya, llegue por fin a la presidencia de la Cámara? Yamid, muchas gracias por la oportunidad. Saludo especial para todos los colombianos. Pues sin duda un gran reto. Creo que la corporación lo que va a ratificar el 20 de julio es pagar una deuda histórica que había con estas regiones. Y pues sin duda un gran compromiso, porque esto marcará que las generaciones que vienen, pues sin duda tengan acceso más adelante a lograr lo que hoy estamos haciendo como histórico. Pero, a ver, el hecho de que usted haya o pertenezca a una región como Guainía y que sea su representante hoy, ¿qué supone para los antiguos territorios nacionales? Bueno, creo que hay que viralizar este territorio o esta parte de nuestro país y sin duda mostrarlo con la realidad que tiene y darle a entender al gobierno nacional. Realidad que no es buena. Por supuesto, hay muchas cosas que no van como uno quisiera, pero también le quiero decir a los colombianos e invitarlos a que es una región a visitar,
o unas regiones a visitar. ¿Y Nírida y en general Guainía tiene problemas de energía? Tiene problemas de energía porque somos una región no conectada, somos interconectados. Como usted puede ver, en estos 72.238 kilómetros cuadrados solo tiene un municipio. Hoy luchamos de la mano del gobierno departamental para crear 2 corregimientos, volverlos municipios y además cumplirle a 3 sentencias de la Corte Constitucional sin pasar por encima de las consultas previas. Recuerde que en ese departamento tenemos aproximadamente entre un 65 y 70% de población indígena. Lo que hoy anhela... 75. Entre 65 y 70% de población indígena. Lo que hoy anhela cualquier comunidad, cualquier caserío, cualquier corregimiento, es poder tener luz las 24 horas. ¿Que no la tiene? Que no la tienen, por supuesto. La única población que hoy tiene luz 24 horas y es generada por biocombustible, por eso las tarifas tan costosas, es Inírida. ¿Y qué proyecta usted hacer desde la presidencia de la Cámara para que toda esta región, en su mayoría indígena, tenga energía? Yamí, esto sin duda tiene que ser un trabajo muy de la mano con el Ministerio de Minas y el instituto que nos rige, que es el IPSE. Y no solo necesita el Guainía, también el Baupés, también muchos sectores del Amazonas, sí, que son los únicos 3 departamentos que además no tienen vías de acceso. Hoy le pedimos al gobierno nacional que si no invierten en infraestructura vial, por favor lo hagamos en los aeropuertos, que es nuestra vía. ¿Cómo se va a Inírida? El mecanismo aéreo es Satena únicamente. No hemos logrado que otra aerolínea logre llegar. ¿Es un vuelo diario? Es un vuelo diario y unos días salen desde Villavicencio, otro día desde Bogotá. O sea, desde Bogotá no lo tenemos todos los días. Pero lo más curioso de esto, y es bueno que lo sepa el pueblo colombiano, es que nuestro aeropuerto hoy no tiene sino nombre. Se llama César Gaviria Trujillo, pero es un aeropuerto que no tiene las condiciones aéreas necesarias para que pueda operar una aerolínea. Por ejemplo, la pista no tiene luz. Por ejemplo, no tenemos bomberos aeronáuticos, no hay calles de rodaje, nuestra plataforma es muy reducida, no hay un hangar para los bomberos. Entonces, esto ha hecho que no avancemos. Es la Colombia olvidada. Es correcto, la Colombia olvidada, y eso es lo que tenemos que mostrarle al país, no solo el hecho de que tengamos regiones hoy que generan mucha paz, pero que también es la Colombia de atrás. Es la Colombia donde necesitamos una política incluyente, donde los funcionarios nos tengan en cuenta para que lleguen esos beneficios que tiene cualquier otra ciudad, cualquier otra capital. Es injusto que hoy haya capitales de Colombia que sean de sexta categoría. Inírida es de sexta categoría, Mitú es de sexta categoría. Eso no puede ser porque los recursos no alcanzan para proteger. Le adiciono algo. Hoy atendemos 12.000 venezolanos y 12.000 bichadenses. ¿12.000? 12.000 venezolanos atendemos en el departamento de Guainía. ¿Cuántos habitantes tiene Inírida? El DANE maneja una cifra aproximadamente de unos 25.000, pero yo creo que estamos mucho más altos, estamos por ahí cerca de unos 35, y el departamento en unos 50.000 o 55.000. ¿Y cómo alberga una ciudad que tiene 25.000 habitantes a tantos venezolanos? Hoy hay unos sectores del municipio que se encuentran en la parte rural invadidos, donde la mayoría de la parte de su población por venezolanos indígenas, sobre todo. No puede ser eso. ¿Y qué le ha dicho el gobierno frente a eso? Bueno, han venido ejerciendo y llevando una serie de ayudas, pero realmente pues no llegan a abasto con las necesidades que tenemos. Hoy tenemos unos problemas de inseguridad terribles debido a esto, porque los venezolanos no se están portando bien. ¿Y no ha habido respuestas? Sí, ha existido, como le dijera, algo de ayudas por parte de la Fuerza Aérea, la Unidad del Riesgo. No, pero con respecto a su denuncia del mal comportamiento de los inmigrantes venezolanos. Claro, pero el tema se vuelve complejo, son ciudadanos que no pertenecen a nuestro país. Entonces, es imposible, mientras no tengamos una ley migratoria que realmente dicte unas medidas drásticas acerca de esto, pues, y tampoco ha tomado la decisión del país hasta cuándo vamos a llegar con este asistencialismo. Por lo tanto, esto nos ha cobijado a todas las regiones fronterizas un problema gravísimo en el orden público. Y mire, doctor Cuenca, esa es la razón por la cual usted ha pedido públicamente una crisis de gabinete.
Respóndame inmediatamente después de comercial. Le reitero, le repito la pregunta, ¿es por eso que usted pide una crisis general de gabinete? Bueno, yo creo que la crisis de gabinete no solo la hemos visto en la frontera, la hemos visto en todo el país. Eso ha sido reiterado. Creo que yo no puedo hablar mal de ningún ministro. Creo que han sido personas con una hoja de vida ejemplar, pero que técnicamente sus labores las han concentrado en la ciudad de Bogotá. Creo que el país es uno solo y así tenemos que representarlo. Yo creo que aquí es donde tenemos que el Congreso de la República entrar a hacer entender al gobierno de que la política se hace en las regiones y se hace con los ciudadanos. Pero la crisis de gabinete que usted pide o recomienda o solicita no tiene que ver nada con la mermelada. Absolutamente, absolutamente nada. Yo creo que el hecho de que los congresistas hagamos un acompañamiento a los ministros o a sus funcionarios acerca de explicarle las necesidades de nuestras regiones no es un tema de mermelada. ¿Y cuál es en general la crítica que usted hace al gabinete actual? En general. Desconocimiento de las regiones. Creo que ese es el factor principal. No puede ser que hoy regiones como las nuestras no conozcan sectores. Yo lo decía en la entrevista con usted anteriormente, el punto fronterizo para sellar el pasaporte nos lo pusieron en la ciudad de Arauca, para la gente de Iniria. Es doble mal, porque ¿qué tiene que hacer un habitante? Venirse a la ciudad de Bogotá, pagar un pasaje de avión y luego otro de avión hasta Arauca para cumplirle al Estado. Eso es injusto. La pregunta para nuestros televidentes, ¿ustedes son partidarios de que se atienda la solicitud, petición, recomendación, aspiración del doctor Carlos Cuenca, próximo presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, de que el presidente Duque revise su gabinete y designe más gente de las regiones? No tanto más gente de las regiones. Creo que sin duda tiene que haber personas con conocimiento de las regiones, Yamil. Esa es la pregunta. La respuesta de este sondeo saldrá mañana en esta emisión. Doctor Cuenca, muchísimas gracias y mucha suerte como presidente de la Cámara. Yamil, a usted, a los televidentes, muchas gracias. Saludo especial a toda la gente buena del Guainía. Y ahora viene nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Miguel Uribe, del movimiento Avancemos, y Ángela Garzón, del Centro Democrático, formalizaron este lunes su alianza con el propósito de buscar una candidatura única a la alcaldía de Bogotá. Desde el emblemático Chorro de Quevedo, invitaron a los partidos y movimientos de centro y centro-derecha a formar parte de lo que denominaron la Gran Alianza por Bogotá. Ya hay acercamientos con cristianos y conservadores y coquetean con candidatos como Carlos Fernando Galán. Pronto definirían el mecanismo para construir el acuerdo programático y elegir un nombre único a la alcaldía de la capital. 2. La Sala Plena de la Corte Suprema se reunió para tratar de elegir a uno de los 4 magistrados que faltan. No lograron ponerse de acuerdo. La Sala intentó elegir el reemplazo del exmagistrado de la Sala Penal, Fernando Castro, pero ninguno de los candidatos obtuvo los 16 votos que se necesitan. Como se sabe, el lío es que mientras no se pongan de acuerdo, el presidente Duque no enviará la terna para elegir al nuevo fiscal general de la Nación. Esta sección conoció que el jefe de Estado ya comenzó a preparar la terna que podría estar integrada por su secretaria jurídica, Clara María González, el consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, y el comisionado de paz, Miguel Ceballos, 3 reconocidos abogados y muy cercanos a Duque. El próximo 4 de julio se volverá a reunir la Sala Plena. Mientras tanto, se buscará un acuerdo. 3. En medio de la más absoluta reserva, el superintendente financiero Jorge Castaño anda organizando un encuentro único e inédito de los cacaos de la banca en Colombia, es decir, de los hombres más poderosos del sector financiero. A la cita que está programada para el próximo 4 de septiembre en Bogotá, ya confirmaron su asistencia Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, cabeza del Grupo Aval, David Bojanini García, líder del Grupo Empresarial Antioqueño,
y Miguel Cortés, cabeza del Grupo Bolívar. Es claro que no será una cita de negocios. Lo que el superfinanciero quiere es que los 3 cacaos dicten una cátedra sobre las mejores prácticas corporativas de gobierno que aplican en sus empresas. ¿Saben quiénes conformarán el auditorio? Las directivas de las 155 compañías que emiten acciones en Colombia. Como quien dice, será una cátedra de cacaos de la banca para los cacaos empresariales. Primera ñapa. La Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Hacienda firmaron un convenio para agilizar la venta de bienes en proceso de extinción de dominio. El gobierno de Estados Unidos le entregó $2 millones a Colombia para la estructuración y financiación del plan. Con la estrategia, el gobierno colombiano buscará realizar una venta masiva de 5.870 propiedades, entre las que figuran lujosas fincas, apartamentos, parqueaderos y otros bienes decomisados a las organizaciones delincuenciales. La Sociedad de Activos Especiales, SAE, entidad encargada de administrar los bienes embargados, espera recaudar para finales del año 2020 una suma cercana a los 115.000 millones de pesos. Estados Unidos no recibirá ganancias por la venta de las propiedades. Generosa donación. Tengo ñapa. La siguiente es una carta abierta de un hincha santafereño a César Pastrana, el mayor accionista del Santa Fe. Yo la comparto. Estimado César, usted bien sabe que rara vez decimos hoy juega Santa Fe. Mejor decimos hoy juega nuestro equipo. Y como decía Eduardo Galeano, cuando nuestro equipo pierde, el sol se va. Y en el semestre pasado, el sol se fue. Y nosotros, amantes como usted del Santa Fe, hemos regresado a la soledad. Este no es un mensaje para reclamar por el abandono y la sucesión terrible de errores que se cometieron en el torneo pasado y que provocaron la ubicación vergonzosa del Santa Fe en el infierno del último lugar. Es una carta respetuosa y agradecida para reconocer lo que usted hizo por Santa Fe. 3 títulos casi sucesivos se obtienen por un equipo muy bien armado, por un presidente guerrero y limpio como usted, cuyas armas solo fueron las contrataciones de buenos jugadores y nunca las negociaciones que haría un buen mercader para vender lo bueno, enriquecer el predio y comprar lo malo. Vea lo que usted escribió hace unos años, cuando celebró la 7ª estrella del Santa Fe, que en gran momento usted contribuyó a obtener. Tengo un amor inconmensurable por esta sufrida hinchada que tantas lágrimas, tristezas y aflicciones vivió en el pasado. Agradezco al Altísimo el haberme colocado tantos obstáculos, tantas dificultades y tantos inconvenientes. Estos me hicieron mejor persona, mejor ser humano y mejor hincha. Tantos obstáculos, dificultades e inconvenientes me permiten sonreír de felicidad y decir gracias, Dios mío, por ser hincha, trabajador y presidente de Independiente Santa Fe. Cesó la horrible noche. Querido César Pastrana, ¿es verdad lo que escribió? ¿Tantas lágrimas y tristezas no continúan? Usted con acierto venció la aflicción de tantos años y logró 3 títulos. ¿Y hoy no se siente culpable del desastre actual? ¿Es cierto que cesó la horrible noche? Respetuosamente, un hincha, como siempre, absolutamente enamorado del Santa Fe. Hasta mañana. Que descanse.